Primero mi posición, porque aunque no es formal esto, una plática formal, sino de amigos, de todas maneras, por ahí decía Max Weber que cuando hablamos los analistas, habríamos de situar nuestra posición para que la gente sepa por dónde pueden venir sesgos o preferencias o subjetividades que son inevitables en el asunto político. Entonces mi postura frente a las elecciones hoy por hoy es la de indeciso. Yo soy uno de los indecisos que muchas encuestas reflejan como en 30%, otras en 25%, pero que en general, si hemos de creer las encuestas, que ahorita digo un comentario sobre eso, es un número mayor que el que hemos tenido en otros procesos electorales. Y que algo dice, está reflejando que mucha gente no sabe qué hacer con su voto, a mucha gente no le convence claramente ninguno de los candidatos, mucha gente siente decepción por lo que ha pasado en estos 12 años en relación con las expectativas que se generaron hace 12 años con la democratización, la alternancia, etcétera, y de pronto ahorita mucha gente sí siente decepción, y eso se refleja en otros estudios, también por encuestas, pero digamos que más serios, menos coyunturales, de cómo van las percepciones de la gente en general, la ciudadanía, sobre la democracia, etcétera, y sí hay un fenómeno que, por cierto, se presenta en casi todos los procesos democratizadores, que se llama desencanto de la democracia, o decepción de la democracia. Pero la cosa es que no llega a niveles muy bajos, que la gente empiece a decir que eso es lo riesgoso, decir, pues mejor un régimen autoritario otra vez, de alguna forma. Se le va minando apoyo, sustento, legitimidad a la democracia. Aquí no sé bien cómo hacer el diagnóstico todavía de México, si esa decepción es dentro de lo normal o ya se pasó de lo normal. Yo creo que se está pasando un poco, porque sí en general sí esperábamos algo más. Desde luego las expectativas pueden haberse disparado muchísimo, y debe haber habido ciudadanos y sectores que pensaban que se podía resolver ya las cuestiones económicas, de trabajo, de oportunidades, etcétera, que en general no son en automático. Sí se supone que debe ser alguno de los beneficios de un régimen democrático, que haya más igualdad en el ingreso, pero no es en los siguientes años, ¿no? Y no es exclusivamente por la democracia. Tiene que ver mucho políticas económicas, etcétera, pero en fin, las expectativas disparadas se tienen que chocar con la realidad. Pero vemos algunos otros que sí pensábamos que algo más se podía hacer, incluso dentro de los propios términos democráticos. Olvidarnos ahorita, sin olvidarlo completamente, que tenía que mejorar la educación, el trabajo, el empleo, la distribución del ingreso, pero reconociendo que eso no se puede dar tan fácilmente en tan poco tiempo, pues sí pensábamos, yo a partir en todo caso, que yo sí fui foxista, también lo digo, yo sí ayudé y apoyé a la campaña de Fox de alguna manera, porque estaba por la alternancia, sí, pensaba ya que tenía que moverse esto y abrir una oportunidad para un cambio más de fondo. Las encuestas señalaban que Fox era el que podía hacer esa alternancia, porque si no, también hubiera votado por Cuauhtémoc, como voté en otras ocasiones por Cuauhtémoc, en el 88 desde luego. Pero yo sí era del voto útil, es decir, a ver, ¿con quién se puede dar la alternancia? Pues con Fox, bueno, pues vamos por ahí. Pero al mismo tiempo yo sí creí, o por lo menos dejé el beneficio de la duda, de que el PAN, que llevaba 60 años como oposición, con una bandera democrática, además de otras cosas que no me gustan mucho del PAN y que nunca me han gustado, pero yo sí me tomé bastante en serio, porque llevaban 60 años de enfrentar una serie de dificultades, confrontaciones con los gobiernos, con el régimen, de que por lo menos tenían muy clara la bandera democrática, electoral, que tenían muy clara la bandera en contra de la corrupción, que algo habría más de lo que hemos visto en estos 12 años, en contra de la impunidad, por la rendición de cuentas. Pues yo con eso me conformaba, porque es muchísimo, eso sí te cambia el régimen, esos son elementos esenciales de una democracia, no solo la libertad del voto, que sí lo es por supuesto, para acceder al poder de manera con más opciones, con el voto respetado, pero si también el desempeño del poder es, en una democracia, con rendición de cuentas, sin impunidad, con más transparencia, sin tanta corrupción. Y dije, bueno, pues el PAN lleva 60 años hablando de eso, y ha habido gente ahí muy respetable, pues vamos a ver qué tanto se puede cambiar. Yo sí tenía una expectativa mayor de la que hubo. En estos 12 años, francamente, ha habido incluso retroceso. Ahí está mi posición subjetiva, por supuesto. Pero si vemos cómo se perdió el consenso del IFE, el PAN lo descuidó en 2003, que esa era parte de la fuerza del IFE, cómo se ha perdido credibilidad del IFE enormemente, cómo fueron las elecciones del 2006,
Yo no hablo del magnofraude, pero sí de la opacidad de la elección, sí de que no hay elementos ni siquiera en los documentos oficiales para saber que realmente ganó Felipe Calderón. En documentos oficiales no se puede saber, ¿eh? Está en la rayita, y las inconsistencias que no quiso depurar Calderón, y que tampoco quiso depurar el IFE y tampoco el tribunal, pero que se podía y que había un marco legal suficiente para depurar la elección y darnos la certeza que está en la Constitución como uno de los requisitos de las elecciones. Ahí fue falta de voluntad democrática de Calderón, decir, bueno, por mí que se abra todo, si yo gané, como se supone que decía y que dice que se ganó, pues que se abra, que se transparente, que quede claro que gané y que no haya dudas al respecto. Pues faltó voluntad democrática de Calderón y desde luego del IFE y del tribunal, ¿no? Entonces no hablo yo del fraude porque no me consta que haya habido un fraude, pero que no se necesitaba un magnofraude, ¿eh? López Obrador habló de un magnofraude, pero cuando ganas por .57, basta un punto porcentual de fraude, que no es nada. Que eso hay en Estados Unidos, que hay en varios países europeos, hay 1.5 de irregularidades, inconsistencias, compra de voto. En el año 2000 en Estados Unidos, en puro Florida, borraron del padrón a 60,000, que eran demócratas por sus características étnicas, etcétera, eran probablemente demócratas, y borraron 60,000. Bush ganó oficialmente por 150 votos, o 157, algo así, de diferencia en Florida, que se votó. Entonces, en todos lados hay eso. ¿De dónde íbamos a suponer que aquí la elección era más limpia que, no digas que en Estados Unidos, que en Europa, que en Suecia, donde también hay márgenes de inconsistencias, de errores, de algún tipo de defraudación de voto, del 1 a 1.5? Y aquí dicen, no, aquí es por abajo del 0.6%, pues no, no es posible eso. Pero, en fin, faltó democratización por parte de los panistas, y no digamos lo del desafuero, que fue el uso de la justicia para fines político-electorales, ¿no? Por eso salió mal, además, porque era eso, claramente, corrupción, en fin, es una decepción que mucha gente está sintiendo, supongo, que ya se sentía desde el sexenio pasado, pero que ahorita está mucho más claro que todos. Y eso me parece a mí, para entrar ya, digamos, en esta elección, que explica el desencanto de mucha gente, la incertidumbre de mucha gente de cómo votar, por quién votar, y desde luego eso en particular, esto que digo de esta decepción de estos 12 años, para mí es el mayor obstáculo que tiene Josefina Vázquez. Pero por supuesto también los errores que ha acumulado en este último mes, que ha sido desastrosa su inicio de campaña, pero sobre todo es que está cargando con 2 sexenios, desde mi punto de vista, fallidos en lo fundamental, que ya no dan para más, ¿no? Y que Josefina fue parte de esos sexenios y que no se ha querido deslindar y no quiere romper con Calderón, al contrario, recién incorporó calderonistas a su campaña. Entonces, lo quiera ella o no lo quiera, ella representa la continuidad, ¿no? Y ya después de estos 12 años, pues mucha gente dice, pues ya no. Hay quien sí, por supuesto, son los que, de acuerdo con las encuestas, quieren votar por ella, pero no da para ganar. La judía ha sido generalmente priista, porque el priismo que vivimos cuando llega la inmigración y cuando crece, fue liberal, fue apoyador, fue incluyente y todo eso, ¿sí? Entonces, en el momento en que nosotros oímos, por ejemplo, como comunidad minoritaria que somos, ante todo somos mexicanos y por eso estamos aquí reunidos, porque nos preocupa el país, nos preocupa y estamos pensando qué voy a hacer, cuál de los 3 es el menos malo, 4, ¿verdad? Bueno, sí. 4 no cuenta, pero bueno, por eso, pero sí hay que entender que para una comunidad minoritaria, cuando entra como personaje importante una persona abiertamente con tendencias en contra de tu minoría, pues te echas a temblar. ¿Sí? Te echas a temblar, o por lo menos dices, yo con este no voy. Digo, yo nunca he contemplado ni remotamente el voto para Josefina, pero yo digo, para quien sí votó por Calderón, de la comunidad, que sí votó por Calderón, en el momento en que oyen que ya integró gente del Yunque, lo retiras inmediatamente. Y ahorita cuando dices, yo he tenido también abiertamente en la academia confrontaciones muy duras con este señor, hasta el momento en que dije, yo mejor con él ni hablo. ¿Con quién? ¿Sí? Con Jalí Cega. ¿Sí?
Y entonces ahora, pues, ¿dónde está el amor, oye? Incluso la conformación en esta semana de la gente más cercana a Calderón para que le dirija la campaña a Josefina, para mí es llevarla a la derrota con todo cálculo. Justamente para que el voto útil que deje libre el PAN se vaya con el PRI. Está calculada la derrota del PAN. Porque además, dense cuenta, por favor, en el momento mismo en que parecen estar enfrentados propagandísticamente el PAN y el PRI diciéndose cosas, siguen votando en el Congreso cosas increíblemente graves contra el país. Increíblemente graves. Ayer, antier mismo, desde diciembre, siguen gobernando desde el poder juntos. No hay ninguna enemistad entre el PRI y el PAN.